Hola, viajeros de las historias. Bienvenidos a Historias al vuelo, donde cada relato despega hacia emociones, aventuras y reflexiones. Abróchate el cinturón y volemos juntos. Desde que era pequeña, supe que mi hogar no era como el de los demás niños. Mi madre, siempre tan exigente, esperaba que fuera perfecta en todo. Ningún error parecía ser perdonado, ninguna sonrisa nunca suficiente. Cuando me caía, no había manos que me levantaran, solo palabras duras que me hacían sentir pequeña e invisible. Mi padre, ausente, apenas prestaba atención a lo que sucedía en la casa. Siempre estaba ocupado con su trabajo, o simplemente sumido en su propio mundo. De alguna manera, me enseñaron a sentirme rara, a buscar aprobación de unos padres que, aunque estaban cerca, parecían estar a años luz de mí. Mis recuerdos de la niñez están teñidos de silencio y desconfianza. Crecí escuchando cómo se peleaban, cómo mi madre me criticaba cada vez que me equivocaba. Sus palabras eran afiladas como cuchillos, y siempre me dolían más que cualquier golpe físico. Mi padre, como siempre, callado, mirando hacia otro lado. ¿Cómo podía alguien querer a una niña como yo, que no lograba cumplir las expectativas que me imponían? La sensación de no ser suficiente me persiguió desde el principio. Me refugiaba en mis estudios, en los libros. Eran mi escape, mi manera de evadir un mundo que no me quería. En mi mente, soñaba con un futuro diferente, pero mi corazón siempre sabía que mis sueños no encajaban en la realidad de mi familia. No importaba cuánto me esforzara, mi madre nunca parecía notar mis logros. Siempre había algo que corregir, algo que no estaba bien. Sentía que nunca iba a ser la hija perfecta que ella deseaba. En esa casa, la idea de ser amada por lo que realmente era parecía un lujo que nunca podría permitirme. Pero incluso en ese entorno oscuro, algo dentro de mí siempre se resistió a rendirse. Quizá era la pequeña chispa de esperanza que me impulsaba a seguir buscando una salida. Aunque todo a mi alrededor me decía que no era suficiente, yo no dejaba de pensar en que algún día, tal vez, encontraría la manera de ser más que esa niña invisible. No sabía qué me depararía el futuro, pero algo en lo más profundo de mi ser me decía que mi historia no terminaría ahí. A medida que crecí, las cosas no mejoraron. Mi adolescencia no fue como la de las demás chicas que veía en la escuela, aquellas que hablaban de sus sueños y planes con esperanza. Yo solo pensaba en sobrevivir a otro día en casa. Mis padres, aunque físicamente presentes, eran como fantasmas, más preocupados por sus propios problemas que por mi bienestar. Mi madre, que nunca tuvo tiempo para el amor, seguía exigiéndome más, siempre más, sin importar lo que ya había logrado. Todo en mí parecía insuficiente. Mis esfuerzos por destacar, por ser la hija perfecta, caían en oídos sordos. Las horas que pasaba estudiando, las pequeñas victorias que lograba, nunca eran suficientes para ella. Me miraba como si nunca pudiera ser lo que ella quería que fuera. Mi padre, por otro lado, nunca estuvo realmente presente. Su indiferencia era más dañina que cualquier crítica de mi madre. Lo que más me dolía era que, aunque me esforzaba tanto, ni él ni ella parecían ver el esfuerzo que estaba poniendo. A veces, me quedaba en mi cuarto, mirando por la ventana, preguntándome si habría un lugar en el mundo donde pudiera sentirme realmente en paz, donde mi valía no dependiera de cuántos logros pudiera acumular. El amor, tal como lo conocía, era algo distante, algo que nunca llegaba con la calidez que tanto deseaba. Pero las cosas no cambiaron. Las peleas seguían, las discusiones se volvían cada vez más frecuentes, y mi corazón, aunque intentaba resistir, comenzaba a sentirse más y más pesado. La falta de apoyo, el vacío de estar rodeada de personas que no me comprendían, me llevó a un punto donde ya no sabía si merecía ser amada o si mi lugar en ese hogar era simplemente un capricho del destino. Lo peor de todo es que, aunque mi madre me ignoraba y mi padre me rechazaba, seguía necesitando su aprobación. Al final, me di cuenta de que vivía mi vida esperando algo que nunca iba a llegar, el reconocimiento de aquellos que no estaban dispuestos a verme más allá de sus expectativas. Pero esa necesidad de amor, de pertenencia, era más fuerte que mi razón. Me quedaba, esperando, quizás esperando un cambio que nunca sucedería. En ese tiempo, la lucha por encontrarme a mí misma y la constante presión de vivir en un lugar donde nunca fui entendida, me fue consumiendo poco a poco. Pero algo dentro de mí se negaba a rendirse. Sabía que había algo más allá, un futuro donde podría ser algo diferente, donde podría ser la persona que anhelaba ser.
Pero, ¿cómo iba a escapar de este ciclo sin fin? La noticia me llegó como un rayo, inesperada, arrolladora. A mis 18 años, nunca imaginé que mi vida tomaría ese giro. Estaba embarazada. No sabía si sentir miedo, pavor o sorpresa. En ese momento, el mundo entero parecía haberse detenido a mi alrededor. Todo lo que había construido en mi mente, todo lo que había soñado para mi futuro, se desmoronó en un solo instante. Las palabras de mis padres resonaban en mi cabeza: ¿cómo vas a enfrentar esto? ¿Qué harás ahora? El miedo a la reacción de ellos me paralizó por un momento. Mi madre, siempre tan crítica, tan exigente, ¿qué diría? Mi padre, con su indiferencia, ¿me ignoraría por completo? Sabía que la aprobación de ellos era algo que nunca podría alcanzar. Siempre había estado a la sombra de sus expectativas, y ahora, con esta noticia, parecía que solo me quedaba el rechazo. Pero había algo más profundo, algo en lo más hondo de mí, que me decía que no podía rendirme. Sabía que la vida de mi hija no dependía de la aprobación de nadie más. A pesar de la incertidumbre, de la presión, de la carga emocional que representaba esa noticia, tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre: iba a seguir adelante. Iba a ser madre. En el fondo, comprendí que esta niña sería mi razón para luchar. No solo por ella, sino por mí misma. Finalmente, había algo en mi vida que valía la pena. Esta pequeña vida que llevaba dentro de mí era mi oportunidad para crear algo diferente, algo que no fuera definido por las expectativas de mis padres. Aunque la duda me invadía, mi determinación crecía al mismo ritmo. Decidí que no podía seguir viviendo para complacer a los demás. Mi hija merecía una madre que luchara por su felicidad, que le diera una vida mejor. No podía permitir que la relación tóxica con mi familia determinara mi futuro ni el de mi hija. Iba a ser difícil, lo sabía, pero si algo había aprendido en todos esos años de lucha, era que siempre hay una manera de seguir adelante, aunque sea a oscuras, aunque sea con el corazón lleno de incertidumbre. Entonces, con el embarazo avanzando, tomé una decisión más clara: iba a luchar. Iba a demostrarme a mí misma que podía ser más que la niña que mis padres habían visto siempre como un proyecto fallido. Ahora tenía una razón para ser más, para construir algo nuevo, algo que fuera solo mío, algo que nadie pudiera destruir. Y aunque no sabía cómo lo iba a hacer, había una certeza en mi corazón: no estaba sola. Tenía a mi hija y, por primera vez en muchos años, eso era suficiente. La llegada de mi hija cambió todo, pero también intensificó la lucha. Ya no era solo una joven que luchaba por encontrar su lugar en un mundo que parecía no entenderla. Ahora, era madre. Y eso significaba que no podía darme el lujo de rendirme. Todo lo que había temido sobre el futuro, todo lo que había imaginado como un obstáculo, de repente se convirtió en la razón más poderosa para seguir adelante. Tenía que dar todo lo que tenía, aunque me sintiera vacía, aunque las fuerzas me fallaran. El primer día que salí a trabajar después del parto fue una mezcla de emoción y desesperación. Tenía que hacerlo. Tenía que ganarme la vida, porque mi hija dependía de mí. Me despertaba al amanecer, preparaba su biberón, la vestía con lo que podía, y luego corría a mi trabajo en la tienda. Trabajaba en el turno de día, atendiendo a clientes, ordenando estantes, y si me quedaba con algo de energía, me dedicaba a estudiar en las pocas horas que quedaban libres. Cuando el sol se ponía, me dirigía al restaurante donde también trabajaba hasta tarde. No había tiempo para descansar. No había espacio para dudar. Solo había un camino y lo tenía que recorrer, sin importar lo cansada que estuviera. Lo que más me dolía era dejar a mi hija tan pequeña en casa, mientras yo me perdía en las calles, trabajando, luchando, sobreviviendo. Cada vez que veía su carita cuando volvía a casa, mi corazón se derretía de amor y dolor. Quería darle todo, pero sabía que, por el momento, tenía que sacrificarme para asegurarnos un futuro. A veces, cuando me miraba al espejo al final del día, me veía agotada, más allá de mis fuerzas, pero nunca dejaba de pensar en ella. Su sonrisa, su risa, el brillo en sus ojos eran mi motivación. Había noches en las que me desmoronaba. El cansancio era tan grande que sentía que no podía más. Mi cuerpo pedía descanso, pero mi mente me decía que no podía rendirme. Estaba sola, en cierto modo, pero no lo estaba. Tenía a mi hija, y ella era todo lo que necesitaba para seguir adelante. Cada sacrificio que hacía,
cada minuto robado al descanso, lo hacía por ella. Mi familia seguía siendo una presencia distante, y ya no podía contar con ellos. Habían dejado de importarme sus críticas. Había dejado de intentar ser la hija perfecta que ellos querían. Sabía que no podían entenderme, que jamás lo harían. Pero de alguna forma, eso también me liberaba. Dejé de necesitar su aprobación, porque ahora tenía algo mucho más importante, mi hija, mi propósito, mi lucha. Así, día tras día, mientras mi hija crecía y yo me consumía en la rutina, algo en mí seguía vivo. Cada sacrificio, cada esfuerzo, me acercaba a mi objetivo, a la vida que siempre había soñado, aunque no sabía aún cómo lo lograría. Pero algo dentro de mí me decía que estaba en el camino correcto. Ya no era solo una joven atrapada en un ciclo destructivo, ahora era una madre dispuesta a todo por su hija. Y eso, aunque me costara todo, me daba fuerzas para seguir adelante. A pesar de todos mis esfuerzos, de todas mis horas de trabajo y sacrificio, algo seguía presente, constante como una sombra, las críticas de mi familia. Era imposible escapar de ellas. Aunque había decidido que no iba a seguir buscando su aprobación, sus palabras seguían calando en mi corazón. No importaba lo que lograra, siempre había algo que reprocharme, algo que me hacía sentir que nunca sería suficiente. Mi madre, aunque callada durante días, siempre encontraba el momento perfecto para señalar mis errores. Me decía que, con tantas horas de trabajo, estaba descuidando mi educación, que mi hija necesitaba más de mí. Me culpaba por no ser la hija que ella quería. A veces, no entendía por qué insistía en hacerme sentir que todo lo que hacía estaba mal. Lo peor era que no era solo ella. Mi padre, aunque no pronunciaba palabra, tenía esa mirada desaprobatoria, esa indiferencia que me dejaba tan sola. Su presencia en mi vida ya no significaba apoyo, solo un recordatorio de que nunca había sido lo que ellos esperaban. La gente a mi alrededor parecía seguir viviendo sus vidas como si nada, mientras yo me ahogaba en una montaña de responsabilidades. Yo solo quería ser capaz de ofrecerle a mi hija algo más. Pero en el fondo, esa sensación de no ser suficiente, de no poder cumplir con las expectativas de los demás, seguía pesando. Cada vez que veía a mi hija, sentía que el mundo esperaba que fuera una superhéroe, alguien capaz de hacerlo todo perfectamente. Pero yo no podía. Había noches en las que no podía dejar de pensar en todo lo que mi familia había dicho, en todas las palabras duras que aún me dolían. A veces me encontraba sola, llorando en mi cuarto, sintiendo que todo se me venía abajo. Pero entonces, me miraba al espejo. Veía a la mujer que había comenzado a surgir entre las lágrimas y el cansancio. Y sabía que, aunque mi familia no me entendiera, mi hija sí lo haría algún día. No podía seguir viviendo para complacer a los demás. No podía seguir sintiendo que mi valor dependía de la aprobación de aquellos que nunca iban a entender lo que estaba viviendo. Mi hija, mi lucha, mi futuro, todo eso debía ser mi razón. La voz de mi madre, las críticas de mi padre, ya no podían tener el control sobre mí. Estaba aprendiendo, de manera dolorosa pero real, que mi vida debía ser vivida por mí misma. El peso de las expectativas familiares seguía ahí, pero algo comenzaba a cambiar. De alguna manera, estaba aprendiendo a poner límites, a valorar mis propios logros, aunque los demás no lo hicieran. Ya no era solo por mi hija, era también por mí. Aunque aún me doliera, estaba empezando a darme cuenta de que mi lucha no era para ellos, sino para crear la vida que siempre había soñado, la que merecía. El peso de la vida diaria estaba comenzando a desbordarme. El cansancio se acumulaba y mi mente se nublaba con la constante preocupación por todo lo que tenía que hacer. Había días en los que me despertaba agotada, sin fuerzas para enfrentar las horas que me esperaban. Mi hija, que ya estaba empezando a caminar y hablar, me miraba con esos ojos llenos de curiosidad y amor, y eso me mantenía en pie. Pero, por dentro, me sentía quebrada. Las críticas seguían siendo mi sombra, los reproches familiares me ahogaban más que nunca. Aunque había decidido dejar de buscar su aprobación, sus palabras seguían retumbando en mi cabeza, como un eco que no me dejaba descansar. La falta de apoyo, las expectativas que nunca se cumplían, me estaban consumiendo. Ya no sabía si lo estaba haciendo bien. No sabía si algún día podría ser suficiente para mi hija, para mí misma. Un día, después de una larga jornada de trabajo, me encontré sentada en el borde de mi cama, mirando la habitación vacía, sin saber qué hacer.
Me sentía perdida, atrapada en un ciclo interminable. ¿Por qué luchaba tanto si parecía que nunca iba a encontrar la salida? ¿Por qué no podía tener la paz que tanto deseaba? La fatiga emocional era tan grande que me sentía a punto de romperme. Lloré, por primera vez en mucho tiempo, sin intentar ocultarlo. No sabía si mi llanto era por el dolor físico, por las cicatrices emocionales que llevaba cargando desde la niñez, o por la desesperación de no saber cómo seguir adelante. Las lágrimas caían sin control, pero en el fondo, también sabía que no podía quedarme ahí. No podía permitir que la tristeza y la frustración me vencieran. Mi hija me necesitaba, y yo, por primera vez, entendí que también necesitaba encontrarme a mí misma. Era difícil, muy difícil, entender cómo salir de ese agujero en el que me encontraba. Pero en medio de la oscuridad, algo comenzó a cambiar. En esa crisis, me di cuenta de que había llegado el momento de soltar. Dejar de luchar por algo que nunca iba a cambiar. Ya no iba a seguir buscando algo que no me daban. Ya no iba a seguir esperando el amor de unos padres que nunca lo habían sabido dar. En lugar de seguir arrastrando ese peso, decidí liberarme de él. No sabía cómo, pero entendí que, para avanzar, tenía que dejar atrás esa necesidad de aprobación, esa búsqueda constante de un amor que no existía en los términos que yo pensaba. Tenía que empezar a vivir para mí, para mi hija, para construir un futuro en el que ya no dependiera de los demás. La crisis fue mi punto de quiebre, mi momento de decisión. Ya no iba a ser una víctima de las circunstancias. Tenía que ser fuerte, por mí, por ella. Con ese pensamiento, la luz al final del túnel comenzó a aparecer. No todo estaba perdido. A pesar del dolor, la frustración y las dudas, había una parte de mí que se levantaba. La lucha seguía, pero ahora, por primera vez, entendía que la verdadera batalla era contra mis propios miedos, mis propias inseguridades. Y sabía que no estaba sola. La vida seguía siendo difícil, pero algo había cambiado dentro de mí. La crisis interna que había atravesado me había dejado más fuerte, más determinada. Sabía que no podía seguir adelante sola. Ya no podía cargar con todo el peso del mundo sobre mis hombros. Empecé a buscar apoyo, a encontrarme con personas que, aunque no me conocieran a fondo, me comprendían en lo más profundo. Fue en esos momentos cuando comencé a darme cuenta de que la red de aliados que tanto necesitaba no tenía que ser perfecta. No era cuestión de tener una familia ideal, sino de rodearme de personas que, a su manera, pudieran ofrecerme algo que mi familia nunca me dio: comprensión, cariño y apoyo incondicional. No se trataba de reemplazar lo que me faltaba en casa, sino de aprender a construir un círculo que me levantara cuando cayera. Una de esas personas fue Laura, una amiga que conocí en el trabajo. Al principio, pensaba que solo era una compañera más, pero pronto descubrí que teníamos mucho en común. Laura era madre también, y aunque nuestra vida parecía completamente diferente, ambas compartíamos la experiencia de la lucha, de tener que ser fuertes por nuestras hijas. Un día, después de una jornada particularmente difícil, la vi sentada sola en la sala de descanso, mirando su teléfono con una expresión cansada, como si fuera incapaz de seguir adelante. Me acerqué, algo en mi interior me impulsó a hacerlo, y empezamos a hablar. Fue como si todo el peso que llevaba en mi pecho se aligerara con cada palabra que le decía. Laura me escuchaba sin juzgar, me ofrecía consejos prácticos, pero sobre todo, me ofrecía algo que no había experimentado en mucho tiempo: empatía genuina. En sus ojos veía la comprensión, como si ella también hubiera recorrido el mismo camino doloroso y, de alguna manera, compartiera conmigo una parte de su propia batalla. Poco a poco, esa amistad se fue fortaleciendo. Laura se convirtió en una de mis mayores aliadas. Me ayudaba con mi hija cuando no podía estar en casa, me ofrecía palabras de aliento cuando sentía que me estaba derrumbando. Pero, lo más importante, me enseñó que no tenía que hacerlo todo sola. Aprendí que pedir ayuda no me hacía débil, al contrario, me hacía más fuerte, porque me permitía avanzar sin tener que cargar con todo el peso. Además de Laura, otras personas fueron apareciendo en mi vida. Aquellos con quienes nunca me habría imaginado conectando, comenzaron a brindarme apoyo. Cada uno, a su manera, me recordó que la lucha por un futuro mejor no tenía que ser un camino solitario. Había personas dispuestas a caminar a mi lado, a ofrecerme la mano cuando me sentía a punto de caer. Ya no estaba sola, y por primera vez, entendí lo poderoso que era tener una red de apoyo.
Mi hija también comenzó a notar el cambio. La veía más feliz, más tranquila. Se notaba en su sonrisa cuando llegaba a casa y veía a Laura o a otras amigas, que me ayudaban a darle un poco de estabilidad emocional. Fue una lección importante, no todo depende de uno mismo. A veces, el verdadero valor de la vida se encuentra en la conexión con los demás, en saber cuándo pedir ayuda, en entender que hay una fuerza compartida que puede sostenernos. La red de aliados no era perfecta, ni mucho menos. Pero era real. Y poco a poco, ese apoyo me permitió ver que, aunque el camino no fuera fácil, ya no tenía que enfrentarlo en solitario. Ahora sabía que cada paso, por más pequeño que fuera, era un paso hacia un futuro más brillante para mi hija y para mí. A medida que pasaba el tiempo, el esfuerzo que había puesto en reconstruir mi vida comenzó a dar frutos. Mi hija crecía feliz, rodeada de amor y de las personas que me ayudaban a construir un futuro mejor. Ya no vivíamos en el mismo lugar, ya no estaba atrapada en esa casa oscura de críticas y resentimientos. Había dado el paso que siempre había soñado, aunque no fuera fácil. Pero algo comenzaba a inquietarme. Aunque mi vida fuera poco a poco más estable, había algo dentro de mí que no terminaba de encajar. Mis padres seguían siendo una presencia en mi vida, aunque había aprendido a poner límites y a vivir sin buscar su aprobación. Sin embargo, no pude evitar sentir que la imagen de ellos en mi mente seguía siendo esa máscara de perfección que nunca se caía. La figura de padres amorosos y protectores que habían proyectado sobre mí durante tanto tiempo ya no correspondía con la realidad. Empecé a cuestionar todo lo que me habían enseñado, todas las expectativas que habían puesto sobre mí. ¿Por qué había pasado tanto tiempo buscando su amor cuando nunca lo iban a dar de la forma en que yo lo necesitaba? Esa imagen de ellos como figuras intocables comenzó a desmoronarse, y, aunque me doliera, entendí que la verdadera liberación venía de ver a mis padres como lo que realmente eran, humanos, con defectos, con miedos y limitaciones, incapaces de ofrecer lo que no tenían para dar. Ese proceso de desmontar la máscara de mis padres fue doloroso, pero necesario. Me di cuenta de que, por años, había estado buscando algo que ni ellos mismos podían ofrecerme. Durante tanto tiempo, viví con la esperanza de que algún día cambiarían, de que algún día me verían de la manera en que yo los veía en mis sueños, pero ahora sabía que no era posible. Lo que ellos me habían dado, en su forma torpe y destructiva, era todo lo que podían ofrecerme. Me sentí herida, pero también liberada. Ya no cargaba con esa carga de expectativas imposibles. Ya no sentía esa presión constante de tener que ser la hija perfecta, la hija que ellos querían, la que nunca fallaba. A partir de ese momento, comencé a permitirme ser yo misma, sin la necesidad de encajar en el molde que me habían impuesto. Fue entonces cuando empecé a ver las cosas desde otra perspectiva. Mi hija ya no crecería bajo esa sombra, bajo esa presión de tener que ser alguien que no era. Yo era su madre, y ella tenía derecho a ver en mí no solo una figura de fortaleza, sino también una mujer real, con defectos, con luchas, pero sobre todo, una mujer dispuesta a ser feliz a su manera. Despojarme de la imagen idealizada de mis padres fue el paso más grande hacia la sanación. Ahora entendía que la verdadera fortaleza no venía de tratar de encajar en lo que los demás querían, sino de ser fiel a mí misma. Y aunque el proceso de sanar las heridas del pasado seguía siendo largo y complicado, había comenzado a entender que ya no necesitaba la validación de nadie. Mi vida, con sus imperfecciones, ya era suficiente. Al final, la lucha por la aceptación, la lucha por encontrar mi propio camino, me llevó a un lugar mucho más profundo que cualquier éxito material. El verdadero rostro de la libertad no estaba en el futuro, sino en el presente, en la aceptación de mi historia, en el entendimiento de mis raíces, y en la construcción de un amor propio que nunca había tenido la oportunidad de desarrollar. Ya no era la niña que esperaba ser salvada. Ahora, era la mujer que podía salvarse a sí misma. Las piezas comenzaron a encajar de manera que nunca había imaginado. Mi vida estaba cambiando, pero de una manera que no dependía de las expectativas de los demás. Me sentía más fuerte, más capaz de enfrentar cualquier desafío que se presentara. Mi hija, mi trabajo, mi educación, todo parecía tener un propósito ahora. Sin embargo, aún quedaba un obstáculo que debía superar, el lastre de mi pasado. Aunque ya no dependía de la validación de mis padres, había algo más que estaba por enfrentar, algo que debía destronar para continuar mi camino hacia la libertad, mi propio miedo al fracaso. Había vivido tantos años temiendo no ser suficiente,
temiendo que mi esfuerzo nunca fuera suficiente para garantizar un futuro mejor para mi hija, que en el fondo, mi verdadera batalla estaba más en mis pensamientos que en la realidad que vivía. Era difícil entender que no todo dependía de mí. Había construido una estructura tan rígida en mi mente, tan controladora, que temía que cualquier desliz pudiera hacer que todo se viniera abajo. Mi vida estaba mejorando, pero mi miedo seguía ahí, como un fantasma al que temía enfrentarse. Y fue en ese miedo donde encontré la lección más difícil de aprender: la perfección no existía. Las cosas comenzaron a desmoronarse de manera sutil. No fue un evento dramático, sino un conjunto de pequeñas situaciones que se acumulaban con el tiempo. Los trabajos comenzaron a demandar más de mí, las horas de estudio se extendían y mi hija, aunque siempre llena de amor y energía, también requería más atención. De repente, el equilibrio que había logrado se empezó a resquebrajar. La carga del pasado, el miedo a fallar, el deseo de ser perfecta, se unieron en una tormenta que comenzó a tambalear todo lo que había logrado. Recuerdo una noche en particular. Estaba agotada, con el cuerpo y la mente al límite. Había trabajado todo el día, estudiado hasta tarde, y al llegar a casa, me encontré con mi hija enferma. Fue como si el mundo se hubiera detenido en ese momento. No podía dar más. No sabía cómo continuar. Y me enfrenté a lo que había temido todo este tiempo, la sensación de que, por más que luchara, a veces las cosas simplemente no salen como planeamos. Miré a mi hija mientras dormía, con fiebre, y me di cuenta de que lo que había estado persiguiendo no era la perfección, ni la ausencia de dificultades, sino la capacidad de amar y cuidar en medio de las imperfecciones. Esa noche, comprendí que mis fracasos no eran un reflejo de mi incapacidad, sino parte de la vida misma. Nadie tiene el control absoluto sobre su destino. La vida es, en su mayor parte, caótica, impredecible. Y eso, por alguna razón, me liberaba. Al día siguiente, decidí que no iba a seguir luchando contra lo incontrolable. No podía hacerlo todo, y no tenía que hacerlo. Aprendí que el éxito no estaba en la perfección, sino en la resiliencia, en la capacidad de levantarse cuando el mundo parece habernos derrumbado. La caída del imperio de mis expectativas y mis miedos me dio la oportunidad de reconstruir de una forma más realista, más humana. La perfección no era el camino. Lo que importaba era seguir adelante, un paso a la vez. Esa caída, aunque dolorosa, me dio la sabiduría para seguir luchando, sabiendo que los fracasos no me definen, sino la forma en que me levanto de ellos. Y al final, entendí que, aunque el camino sería largo y difícil, ya no tenía que ser perfecta para ser digna de amor, de éxito, y sobre todo, para ser suficiente. Con cada paso que daba, el sol comenzaba a salir de nuevo. Había pasado por tanto sufrimiento, por tantas pruebas, pero al final, había llegado a un lugar que nunca imaginé que podría alcanzar. El miedo, la inseguridad y la constante lucha por la perfección ya no gobernaban mi vida. Había aprendido a abrazar mis imperfecciones, a ver cada cicatriz como una lección, y a entender que la verdadera fortaleza no está en no caer, sino en levantarse una y otra vez. Mi hija, a medida que crecía, me veía de una manera diferente. Ya no era solo la madre que trabajaba incansablemente, la que luchaba por un futuro mejor. Ahora era la mujer que, a pesar de las adversidades, había encontrado la paz en su propio corazón. La mirada de mi hija me llenaba de orgullo, porque sabía que ella crecería en un ambiente donde el amor y la resiliencia serían los pilares, no la perfección. Me di cuenta de que, aunque no todo había sido fácil, había logrado mucho. Había salido de ese lugar oscuro, lleno de críticas y de dolor, y había construido una vida por mí misma, por mi hija. Pero lo más importante de todo era que lo había hecho sin necesidad de encajar en las expectativas ajenas. Había aprendido a ser fiel a mí misma, a entender que mi valor no dependía de lo que los demás pensaran, sino de cómo me veía a mí misma. El trabajo que había puesto en mi educación, en mis relaciones, en mi vida cotidiana, comenzó a dar frutos tangibles. No era una gran fortuna ni una fama instantánea lo que había conseguido, pero había logrado la estabilidad que tanto había soñado. Podía mirar hacia el futuro con la certeza de que, aunque no sabía qué me esperaba, podía enfrentar lo que viniera. La relación con mi familia siguió siendo tensa, pero algo había cambiado en mí. Ya no dependía de su amor ni de su aprobación para sentirme valiosa. Sabía que el amor más importante que podía darme era el que me brindaba a mí misma. Y eso, por fin, lo entendí. Un día, al mirar por la ventana, vi el amanecer.
Era el comienzo de un nuevo día, de una nueva vida. Había superado mis propios miedos, había aprendido a soltar las expectativas y a confiar en mí misma. No había llegado a este punto por azar. Cada lágrima, cada noche sin descanso, cada decisión difícil había sido una semilla que, finalmente, había florecido. Mi hija despertó y vino corriendo hacia mí, abrazándome con toda la pureza de su amor. No había nada más que desear. Sabía que, aunque el camino seguiría siendo complicado, ya no tendría miedo. Estaba lista para todo lo que la vida me trajera, porque había aprendido que la lucha no se trata de llegar a la cima, sino de tener la fuerza para seguir avanzando, por más difícil que sea. Ese día, con el sol brillando afuera y mi hija a mi lado, entendí que, al final, siempre hay un nuevo amanecer. Y mientras pueda seguir luchando por lo que quiero, no importa cuántos obstáculos se crucen en mi camino, siempre habrá una oportunidad para renacer. Y esta vez, con una fuerza que nunca imaginé tener. Y así llegamos al final de otra historia aquí en Historias al Vuelo. Si te ha gustado, no olvides darle like, compartir y suscribirte para seguir volando juntos por más relatos. Hasta la próxima aventura.